Buenas noches, la verdad que es una alegría retomar estas actividades académicas en forma presencial, más allá de que sea mixta, lo cual además nos da la alegría adicional de que, aparte que estamos acá, hay más de 50 personas por Zoom, y bueno, y una particularidad más que ha convocado muchos socios y no socios de la sociedad, ¿verdad? Tenemos un núcleo importante, digo, más allá, agradecer al doctor Sebastián Lema, que ha sido el nexo también, pero tenemos un núcleo importante de gente de la Facultad de Ciencias, que van a ser los expositores principales de la noche, a quienes agradecemos especialmente, ¿verdad? Y bueno, y esto marca un lineamiento para las actividades académicas próximas, ¿no? El intento de hacer actividades interdisciplinarias, interinstitucionales, ¿verdad? Y alternar con otros especialistas en salud. Agradecemos al laboratorio Megalabs, agradecemos a la Secretaría, que como siempre nos ha apoyado, ¿verdad? Recordamos que las actividades que empiezan ahora y se van a concentrar de aquí a septiembre intentan ser como un lanzamiento, pre-lanzamiento del Congreso del año próximo, en que la sociedad cumple 100 años. Entonces, bueno, dejo la palabra a Sebastián, que va a ser quien coordine y Bueno, bien. Repetir, gracias por venir. Creo que está bastante bueno esto de poder volver a actividades presenciales e intentar también acercar a otras disciplinas en este intento, digamos. Me costó mucho, capaz que plantear una introducción en la idea de esta instancia. ¿Ah? Creo que las ciencias cognitivas no me voy a tomar el atrevimiento de plantear qué es, pero es un ámbito bastante amplio y extenso. Incluye investigaciones que van desde redes neuronales, inteligencia artificial, robótica, procesamiento del lenguaje. Y creo que hay, cuando uno empieza a acercarse a este mundo, se puede vislumbrar la cercanía que tiene con la psiquiatría. Desde muchos puntos, digamos. Obviamente no hay buenas experiencias cuando otras disciplinas plantean como la panacea de la enfermedad mental, pero sí creo que los avances que existen en ciencias cognitivas quizás serán distintos en cada, digamos, subtema, es bastante motivante, por decirlo de alguna manera. Lo otro, me parece que es bastante claro, es evidente el encuentro que existe entre la neurociencia como disciplina general y la psiquiatría, ¿tá? Pero hay algo que me acuerdo que Leonel lo planteó en un taller, que la relación de la psiquiatría con la neurociencia no es tan sólida o tan fluida como uno supondría que debería ser o podría ser, digamos, a nivel histórico. Entonces, creo que un poco de la idea de esto es poder acercar lo que es la investigación básica con la clínica, investigaciones bottom-up, top-down, como quieran llamarlo, pero poder acercarle en un sentido de que los psiquiatras se puedan acercar a este tipo de investigación, a este tipo de lenguaje y a este tipo de desarrollo. ¿Tá? Fundamentalmente para asegurar que la investigación sea aplicable en alguna manera. Después, yo creo que hay dos puntualizaciones específicas. El año pasado hubo una conferencia denominada Psiquiatría de Precisión en Estados Unidos, que hubo un investigador, un neurocientífico que era psiquiatra, que en realidad él planteó la dificultad que estuvo en su experiencia de 30 años de enseñarle psiquiatría a neurocientíficos que no eran clínicos, y se dio cuenta de que en realidad el abordaje era enseñarle neurociencia a psiquiatras. Fundamentalmente para enseñar neurociencia de una forma metódica y sistematizada, para que sean principales impulsores de investigaciones prácticas, digamos. Y lo último para decir es que hice una revisión un poco creo que el objetivo de esto es hacer investigaciones translacionales, ¿no? Una investigación de revisión del término investigación translacional y psiquiatría, y uno observa que es un ámbito que va desarrollándose mucho. En 2019 hubo 2.908 artículos publicados
En 2020, 3.459. En 2021, 4.414. Y estamos a mitad de año y van 2.528 ahora. Entonces, el tipo de evidencia de que existe estas investigaciones que tratan de acercar mucho más la investigación básica con la clínica es real. ¿tá? Y creo que acá tenemos 3 expositores nacionales con bastante reconocimiento que me parece que pueden acercarnos en eso, que sé que es una tarea bastante ardua para ellos, porque en realidad es quizás una población distinta a la que suelen comunicar, pero me parece que es un desafío interesante. Paso a presentarlos porque creo que van a ser una exposición bastante más dinámica, entonces para no cortar tanto, creo que vamos a hacer exposiciones cada uno. Vamos a ir recibiendo las preguntas o sea, de ustedes y a través de Zoom, y después colectivizamos un poco la discusión. En primer lugar, presento al doctor Leonel Gómez, doctor en Medicina, doctorado en Ciencias Biológicas, grado 4 de PDCIVA, investigador en nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, coordinador de la Maestría de Ciencias Cognitivas, y su especialización fundamental es en neurociencias cognitivas, particularmente en lo que refiere a los procesos neurocomputacionales que subyacen a los procesos y sistemas sensoriales. Después tenemos a Andrés Pomi, doctor en Medicina, doctorado en Ciencias Biológicas, profesor de grado de Biofísica en la Facultad de Ciencias, y teniendo como objetivo general de trabajo en avanzar en la teoría de memorias asociativas como representación de los distintos fenómenos cognitivos en condiciones normales y patológicos, y sus eventuales aplicaciones en otras áreas del conocimiento, explorando los procesos cognitivos subyacentes al diagnóstico médico. Y por último, Álvaro Cabana, doctorado en Ciencias Biológicas, profesor agregado a la Facultad de Psicología, actualmente integrante del Centro Interdisciplinario en Ciencias de Datos y Aprendizaje Automático, investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, y teniendo como principal interés en modelos computacionales de procesamiento del lenguaje, redes neuronales, Big Data, ciencias cognitivas, análisis de redes y sistemas complejos. Creo que hay algo particular que a mí me motivó bastante de invitar a Álvaro, es que es un autor principal de un artículo que lo recomiendo, que estuvo publicado en Schizophrenia Research, denominado Detecting Order Disorder Transitions in Discourse, Implication for Schizophrenia. O sea, creo que es un buen artículo para entender la cercanía que puede tener esta investigación con la clínica. Pero bueno, disculpen si me olvidé de algo y invitamos a ya empezar con las presentaciones. Para estar de frente a la presentación, la vamos a dar de pie. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Sebastián por coordinar esta mesa. Cuando me presentó la idea hace un tiempo, realmente me entusiasmó, porque bueno, yo brevemente incursioné por la psiquiatría, después abandoné, pero bueno, tengo vínculos importantes con la psiquiatría, y me gusta mantener la conexión y bueno, establecer esta relación. Y aparte, bueno, me entero recién que estamos inaugurando el ciclo presencial, así que agradezco el honor de... bueno, arranco entonces con la presentación. La presentación más o menos va a ser de 20 minutos, trataré de tenerme el tiempo. Arranco yo porque voy a hacer un panorama como más general y después y voy a anticipar algunas ideas que después van a retomar Andrés y Álvaro. Yo subtitulé la charla Un puente demasiado lejos, una pregunta, digamos, y es parafraseando un artículo de Breuer, que investigando, digamos, o reflexionando sobre la investigación translacional en neurociencias y educación, digamos, que creo que se produce una situación bastante análoga, constata que hay una serie de investigaciones de laboratorio, digamos, muy claras, las ventanas temporales, plasticidad neuronal, en fin, digamos que claramente tienen relación con los fenómenos de enseñanza-aprendizaje, pero cuya traslación al aula es muy difícil o es muy... entonces, dice, él afirma, es un puente demasiado lejos. Si intentamos trasladar, intentamos llevar al aula estas investigaciones de laboratorio, fracasamos o no damos con fórmulas que realmente sean productivas. Y creo que la situación en psiquiatría es bastante análoga, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la situación de laboratorio es una situación controlada, en condiciones estándar, en fin, con una serie de restricciones, y después el ambiente ecológico de aula, con 40 chiquilines, con cantidad de dinámicas que interfieren o, digo, de alguna manera complican la posibilidad de sacar conclusiones claras o de aplicar fórmulas inspiradas. La situación ha cambiado un poco, digamos, han habido revisiones más recientes y el panorama actualmente es bastante más promisorio.
Pero bueno, el punto era ese, establecer la analogía, digamos, y hacernos la pregunta esta, si realmente podemos, un poco como decía Sebastián, hacer esta investigación translacional y generar un intercambio productivo, o todavía es precoz o difícil, o no tenemos la manera de establecer esa conexión en forma productiva. Entonces, provocativamente, digamos, Francis Crick, en un libro que a mí me parece que es muy bueno, a pesar de que fue bastante discutido, que en inglés se llamó The Astonishing Hypothesis, ¿no? la hipótesis asombrosa. Y la hipótesis asombrosa que él postula es que no somos más que un montón de neuronas, digamos, hace una formulación, digamos, tomada un poco, parafraseando a su vez a Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, que cuando decían no son más que un paquete, un montón de cartas a los soldados de la reina, que tiene una connotación irónica, un poco medio despectiva, ¿no? Como diciendo, no somos más que eso, pero al mismo tiempo no somos nada más ni nada menos que eso, justamente porque la posibilidad de neuronas interconectadas mediante sinapsis organizadas de determinadas maneras tienen posibilidades asombrosas de cómputo, que es un poco la idea a la que voy a tratar de llegar sobre el final de la charla. Bueno, este es el libro que en español se llamó La búsqueda científica del alma, que también tiene una connotación un poco humorística. La contraparte de esto es, bueno, ¿qué es la realidad para nosotros? Digamos, y esta es una diapo que uso a menudo en los cursos introductorios de biología, digamos, cuando les presento el sistema nervioso a los estudiantes de biología. Digo, ¿qué es la realidad para el sistema nervioso? Bueno, son fotogramas tomados de la película Matrix, que creo que plantea bastante claramente la idea, ¿no? ¿No? Cuando todos conocen, supongo, la película, ¿no? Viven en un mundo donde están los humanos no tienen un contacto directo con el mundo, sino que están como, tienen una interfase de realidad virtual donde creen estar en el mundo, pero en realidad están siendo conectados con una interfase computacional que les genera la ilusión de realidad. Entonces, dice, pero ¿cómo puede ser que esto no sea real? Y sí, porque lo que es real, lo que podemos sentir, lo que podemos oler, probar y ver, son impulsos nerviosos que tu cerebro interpreta, ¿no? En definitiva, se conecta a su vez con ideas, por ejemplo, de Maturana, de clausura operacional. Digamos, el sistema nervioso no tiene ninguna relación privilegiada y directa con la realidad, sino que lo que tiene es acceso a representaciones codificadas en patrones de neuronas, y neuronas que están dialogando y hablando entre sí generan lo que para nosotros es la realidad, y de esto se podría incluso derivar ideas interesantes para pensar en lo que son los delirios o las alucinaciones, y preguntarnos a veces, digamos, por qué no deliramos más o no alucinamos más, justamente porque la cantidad de cosas que pueden salir mal son muchas, y sin embargo mantenemos una relación ordenada y sistemática con una realidad que compartimos y que podemos, y en la que nos manejamos con eficiencia. Entonces me gustaba también en el arranque de la charla decir que, digamos, la psiquiatría y las neurociencias, las ciencias cognitivas, no han sido ajenas, ¿no? Acá hay una serie, presento 3, seguramente hay más psiquiatras que tuvieron papeles relevantes, fundacionales, en ideas centrales en las ciencias cognitivas. Brevemente, bueno, William Rose Ashby fue un psiquiatra inglés vinculado al movimiento de la cibernética, que es de alguna manera el padre de las ciencias cognitivas o el antecedente histórico inmediato. Yo tuve un par investigaba en el campo de que podríamos hablar de teoría del control. La cibernética es un poco la teoría que investiga la regulación de sistemas complejos. En este libro que se llama Design for a Brain, investigó el comportamiento del homeóstato, que era un sistema, digamos, que lograba mantener su estado interno estable, por eso se llama su homeostasis, a pesar de un medio cambiante que lo perturbaba de distintas maneras, ¿no? Digamos que es un sistema ultra estable, que de alguna manera se conecta en algunas nociones con la idea que postula como un principio fundamental de los sistemas cognitivos, el principio de energía libre de este otro señor que ahora les voy a mencionar.
también tiene otro libro que se llama Introducción a la Cibernética, muy importante. Después, bueno, está central y central en varios sentidos, es este personaje, Warren McCulloch, que era parte de unos héroes intelectuales de quien fue mi tutor, Rubén Budelli. Entre muchas contribuciones importantes, una de ellas es un trabajo que publicaron con Walter Pitts, que es, bueno, el título del trabajo bastante complejo, pero bueno, básicamente postularon un modelo de neurona que representa que abstrae, digamos, de la neurona los elementos esenciales, ¿sí? Que es, bueno, recibir un conjunto de entradas, ¿sí? Ponderadas, que es lo que sería el peso sináptico, integrarla de alguna manera y luego pasarla por una función de salida que en definitiva me va a decir cómo responde esta neurona a este conjunto de entradas. Este modelo, que parece extremadamente caricatural, y lo es porque abstrae muchas propiedades que hoy sabemos que las neuronas también tienen, sin embargo es extremadamente potente. Bueno, mostraron que con neuronas de este tipo se podían construir cualquier función lógica y de alguna manera establecieron un puente entre las neurociencias o algunos aspectos de la neurociencia con lo que son las máquinas de Turing, que ahora vamos a hablar, que es como sistemas que es la base, digamos, del modelo computacional que está en la base de las ciencias cognitivas. Y bueno, y mencionaba acá de Friston, bueno, es contemporáneo, bueno, nació en el 59, es un muy prolífico investigador, que ha hecho contribuciones muy importantes en lo que es la imagenología neuronal, en las técnicas estadísticas para procesar imágenes, ¿no? Resonancia magnética, en fin. Pero aparte de esas contribuciones más metodológicas y muy importantes, ha contribuido un par de ideas que son también muy influyentes actualmente, que la idea de energía libre, que no voy a entrar, pues algo un poco técnico y que me llevaría un rato explicar, y conectado con eso la idea de codificación predictiva que se vincula con los modelos bayesianos que ustedes probablemente hayan oído nombrar, que se usan mucho para entender muchos procesos cognitivos. Entonces, bueno, habiendo hecho esta revisión de los aportes de psiquiatras a la teoría, a las ciencias cognitivas, voy a repasar un poco históricamente algunos hitos fundacionales de las ciencias cognitivas. Mi idea es pasar por este repaso histórico y llegar, digamos, a lo que creo que son los pilares de la interacción posible entre las neurociencias y la psiquiatría, que son la neurociencia cognitiva y la neurociencia computacional. Entonces, digamos, históricamente la neurociencia cognitiva nace a mediados del siglo pasado. En los años 50, el paradigma imperante en el ambiente académico norteamericano fundamentalmente era el conductismo, ¿sí? Era excluyente y política y académicamente dominante en todas las universidades. Ustedes saben, el conductismo excluía el tema de lo mental, ¿no? Como que no era científicamente válido porque no era un observable. Lo que sí se puede observar es el comportamiento, ¿no? Por eso lo de conductismo, y concebía que los mecanismos por los cuales los sistemas, los organismos modificaban su conducta era por mecanismos de asociación estadística, ¿sí? A partir de sistemas de condicionamiento y refuerzo, ¿no? Digamos, básicamente los organismos lo que son capaces de establecer asociaciones estadísticas entre eventos en el mundo y sus necesidades, y eso era el único mecanismo que concebían, basado también en los trabajos de Pavlov y en la reflexología soviética. Ante ese panorama, digamos, algo que hay que reconocerle al conductismo, que fue su fidelidad, digamos, al método científico. Entonces, de alguna manera, encontró sus propios límites, ¿no? A pesar de esas posturas a veces excesivamente dogmáticas,
en el marco de la investigación dentro del paradigma conductista, digamos, aparecen trabajos como los de Lashley o los de Tolman, ¿sí? Que muestran limitaciones a esa explicación tan restrictiva y ven o demuestran la necesidad de que existen variables intervinientes, o existen mecanismos que no se podían explicar a partir de simples condicionamientos de tipo clásico u operante. Entonces, ante ese fracaso del modelo imperante, genera como el espacio en el cual un terreno fértil, digamos, para el cual el modelo computacional, que nace un poco de los trabajos de Turing, ¿no? Las famosas máquinas de Turing, las cuales todas las computadoras modernas son realizaciones de esa idea, provee justamente el mecanismo que estábamos necesitando ante el fracaso de esos mecanismos previos de condicionamiento, ¿no? Provee un mecanismo general, automático, algorítmico para computar cualquier función computable, ¿no? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Suena muy abstruso, pero lo que quiere decir es que cualquier función, es decir, cualquier transformación de datos de A en B, ¿sí? que se puede computar, bueno, lo puede computar una máquina de Turing. Entonces, la idea de procesamiento automático, de sistema autónomo, vamos a ver que viene a responder a llenar a ofrecer justamente una respuesta a ese hueco que estaba dejando el fracaso de las explicaciones conductistas. Por otra parte, la teoría de la información de Shannon, porque Shannon publica un artículo ahí en los años 30, donde define matemáticamente lo que es información, establece una medida de lo que es la información. Entonces, a partir de esto, tiene un impacto enorme en la psicología cognitiva, en fin. Pues lo que nos dice la teoría de Shannon es, bueno, ¿cuánta información yo puedo obtener de una imagen, ¿no? ¿Cuánta información, un sistema que tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, un canal de información puede ser un axón, digo, ¿cuánta información puedo ser capaz de transmitir con un axón, generando potenciales de acción a una determinada frecuencia? En fin, digo, ¿Cuánta información soy capaz de almacenar en un dispositivo físico con tales características, ¿no? Me operacionaliza la idea de información. Entonces tenemos que los organismos entonces son, usando un modelo computacional, procesan información entendida de esta manera, de una manera precisa, de una manera matemáticamente cuantificable y modelable. Bueno, el modelo de neurona de McCulloch-Pitts, que establece ese puente, digamos, que ya mencionamos, entre la teoría cognitiva y la posibilidad de generar, de implementar esos modelos computacionales en neuronas. Bueno, los experimentos psicofísicos habían ya avanzado mucho, digamos, tomando estas ideas, concibiendo a los sujetos como procesadores de información, se diseñan estímulos, ¿no? El sujeto tiene que dar respuestas y no sé, diseñando inteligentemente los patrones de estímulos y cuantificando de distintas maneras las respuestas, se empiezan a caracterizar en forma precisa una cantidad de procesos cognitivos. Y luego la neurociencia, que estaba alcanzando su madurez a partir de trabajos, por ejemplo, como los de Hubel y Wiese en el sistema visual, que son los conozco bastante directamente, alcanza su madurez, y a partir luego de la creación de, bueno, por ejemplo, la electroencefalografía ya tiene, era de larga data, que permite registrar señales neuronales en forma conjunta con, por ejemplo, sujetos haciendo algún tipo de experimento psicofísico. Digo, de ese maridaje entre la neurociencia y la psicología cognitiva nace la neurociencia cognitiva. ¿Por qué es importante esta teoría neuronal inspirando, ordenando el campo de las ideas? Pues muchas de las aproximaciones, pues, bueno, estamos
hay un libro que recoge los trabajos de McCulloch que se llama Embodiments of the Mind, que sería como la corporización, la materialización de la mente, es decir, porque ofrece una serie de explicaciones de cómo es posible. Hay un libro de repaso de lo que son las ciencias cognitivas de Margaret Bowden, que habla de Brain as a Machine, ¿no? El cerebro como una máquina. Y a veces cuando hablamos de máquinas, muchas veces pensamos en cosas como engranajes, relojes, ¿no? De sistemas compuestos de piezas, pero conectados en base a relaciones físicas relativamente simples y que tienen comportamientos muy predecibles, ¿no? Cuando hablamos de máquina en el sentido del cerebro, estamos hablando de una máquina donde sus componentes son fuertemente no lineales, las relaciones son fuertemente no lineales y tiene propiedades emergentes complejas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que no son reducibles simplemente a las propiedades de las partes que se conectan, ¿no? Cuando el sistema, ¿no? Las conexiones de neuronas o de circuitos neuronales o de regiones del cerebro tienen propiedades emergentes. Digamos, yo no puedo entender bien qué es lo que hace el sistema si no lo estudio comportándose en forma integrada, ¿no? Bueno, el tema de esto, que esta comprensión mecanicista, podría decir, del cerebro, entendido de esta manera, ¿no? como un fenómeno complejo y muy potente, nos saca del problema del homúnculo, ¿no? Digamos, muchas veces las explicaciones eran en los fenómenos mentales, se hablan en términos eran como atribuirle propiedades antropomórficas a pedacitos del cerebro, ¿no? Bueno, es decir, esto es una caricatura, pero bueno, yo tengo un pequeño hombrecito que de alguna manera toma la foto, toma la imagen que recoge el ojo, la imprime, bueno, no sé si la da, bueno, en fin, digamos, esto es caricatural, pero hay, bueno, esa idea la toma un poco la película Simplemente, ¿no? Donde estos caracteres representan como aspectos de la personalidad. Supongo que la habrán visto la película, es muy divertida, pero de alguna manera toma esa idea, ¿no? Son pequeñas personitas que asumen algunos roles que tienen que ver con aspectos de la personalidad o del comportamiento de la protagonista. Y hay un trabajo que sí era verdaderamente pretendidamente de divulgación científica, que se llama Gateways of the Mind, que si lo pueden ver, está en YouTube, y que es tal cual lo mismo que la película de animación, pero pretendidamente, digamos, da explicaciones en ese sentido, de que hay como pequeños homúnculos, ¿sí? Que llevan adelante las tareas que se pretenden explicar. Digamos. Entonces no son verdaderas explicaciones, le estoy atribuyendo propiedades un poco animistas y no estoy generando verdaderas explicaciones. Entonces la teoría computacional realmente supera un poco ese estancamiento conceptual. Bueno, entonces la idea de modelo computacional, que fue muy potente, digamos, hubo en los años 40 una serie de conferencias donde se juntaron gente proveniente de la McCulloch, Pitts, por toda esta gente que estuve mencionando, otros como no, bueno, se me fue el nombre, pero no importa, que se reunieron en torno a estas ideas de la cibernética, de las ideas de Turing, tratando de entender justamente cómo eran posibles los mecanismos mentales en un soporte material, y esas ideas que fueron importantes, pero tuvieron un impacto más tecnológico, ¿sí? Pues en definitiva fueron las que inspiraron a partir de la arquitectura propuesta por von Neumann para las máquinas de Turing, fueron los precursores de las computadoras modernas y que tuvieron un impacto realmente enorme en la cultura, en nuestra vida cotidiana, pero un impacto relativamente menor
en términos de neurociencias, digo, hay una vertiente de las ciencias cognitivas que es como la versión más dura, ¿sí? que dice, bueno, todos los procesos mentales son procesos computacionales en base a representaciones simbólicas, y que se conecta bastante, digamos, y que de alguna manera dicen, bueno, la implementación o qué está pasando en términos neuronales no es demasiado relevante para entender los procesos computacionales. Pero bueno, esa perspectiva dialoga mal, digamos, con las neurociencias, con la psiquiatría o con o con otras disciplinas conexas, como por ejemplo la neurología, a través de la neuropsicología, por ejemplo. Para aclarar un poco esta idea de computación, David Mark, que fue un neurocientífico, también matemático, que falleció muy joven en el 82, publica un libro que se llamó Vision, él estudiaba el sistema visual. Fue de alguna manera el fundador de lo que es hoy la neurociencia computacional y en particular de lo que es la visión por computadora. Todas las técnicas modernas, digamos, interpretan imágenes, básicamente se inspiran en ideas que postuló Marr, y a su vez Marr también se apoyó mucho en los hallazgos experimentales de Hubel y Wiesel en el sistema visual. Y entonces él hace esta discriminación, esta descomposición de cualquier, para estudiar cualquier comportamiento complejo, y que es útil descomponerlo en estos tres niveles, ¿no? Un nivel computacional, que es, bueno, ¿qué es lo que ese sistema pretende hacer? ¿Cuál es la función principal? Por ejemplo, la visión es interpretar el contenido de una imagen, ¿no? Que eso no es automático, digamos, interpretar una imagen no es mirar una imagen. Cuando estamos mirando una imagen estamos haciendo uso de nuestras capacidades para interpretar esa imagen. Una máquina fotográfica de por sí solita no me dice los contenidos de una imagen, simplemente me lo reproduce, me dice, me da un conjunto de valores de píxeles distribuidos en el espacio. Entonces, el nivel computacional es, bueno, entender lo que hay en una imagen. El nivel algorítmico, bueno, sería ahí de qué manera el sistema analiza la imagen y la ordena para darle un sentido, ¿no? Detectando bordes, viendo qué bordes se conectan con qué bordes, qué partes de la imagen es figura, qué parte es fondo, en fin, digamos, ese tipo de cosas. Y el nivel de implementación, que bueno, puede ser, yo puedo implementar un sistema usando neuronas, como hace el sistema visual, o puedo implementarlo con una computadora, como hace la gente que hace computer vision, una cámara y software. Es una aproximación funcionalista, es decir, digo, que admite como realizaciones múltiples. Yo una misma computación la puedo hacer de distintas maneras, usando distintos algoritmos o distintas implementaciones. Entonces él dice, bueno, tratar de entender la percepción estudiando solamente las neuronas es como decir que yo puedo comprender el vuelo de un ave estudiando las plumas, ¿no? Entonces él dice, bueno, las plumas es una implementación. Digo, un avión vuela en base tiene alas, pero que no están basadas en plumas. Bueno, el aleteo también sería algo algorítmico, es una manera de lograr volar, pero no es la manera, por ejemplo, como vuelan los aviones, pero el vuelo, ¿no? Desplazarse en el aire, sí es el mismo objetivo, digamos, que puede tener el avión o el pájaro. Bueno, entonces llegando ya a la neurociencia cognitiva, que espero que un poco esta larga introducción haya dejado claras algunas ideas. Lo que hace la neurociencia cognitiva es organizar y sistematizar las funciones mentales, es lo que es percepción, atención, control motor, resolución de problemas, toma de decisión, emociones, etc. ¿Sí? De alguna manera era un trabajo que ya había organizado bastante la psicología cognitiva. Provee una interacción fecunda con justamente con la psicología cognitiva y el rico arsenal de estos diseños experimentales psicofísicos que también les mencioné. Y entonces nos da la posibilidad de conectar el comportamiento y las bases neuronales de los fenómenos. Ese es un poco el programa de la neurociencia cognitiva, es establecer ese vínculo, ¿no? Y lo que hace también bueno es mapear las funciones en regiones del cerebro y de la conectividad funcional entre ellas. Tenemos técnicas de imagenología poderosas
que nos permiten ver la actividad neuronal mientras los sujetos realizan distintos tipos de actividades, y también de estudiar mecanismos y técnicas que nos permiten ver qué regiones están más o menos conectadas durante esas tareas. Y por último, ofrece fundamentos y restricciones empíricas a los modelos neurocomputacionales. Y por la neurociencia computacional, un poco tomando como base importante los modelos estos que hablamos antes, han dado lugar, por ejemplo, a lo que son las redes neuronales, de las cuales supongo que Andrés y Álvaro nos van a hablar con mucho más propiedad que yo. Lo que hoy se habla de las Deep Neural Networks, ¿no? Que son estas redes neuronales que tienen una cantidad de capas ocultas, por eso lo de Deep Neural Networks. Tienen entradas, estas unidades que tienen esta forma genérica, y producen salidas, ¿no? La teoría de neurocomputación está en desarrollo, digamos, la teoría de redes neuronales es uno, hay distintas arquitecturas, en fin, digamos, hay un enorme campo de estudio, y a diferencia, digamos, de lo que pasó con el modelo computacional, que de alguna manera rápidamente se divorció el modelo computacional de las bases neuronales, lo que les decía hoy hace unas diapos atrás. En este caso, sigue habiendo un diálogo bastante fecundo entre, por ejemplo, cuando yo tengo estos modelos de Deep Neural Networks, por ejemplo, aplicados al reconocimiento de imágenes, muchas veces registrando en estas neuronas, mirando directamente, porque estoy hablando de modelos, encuentro neuronas que tienen propiedades de respuesta muy similares, por ejemplo, a la de la corteza visual primaria. En fin, digamos, hay una conexión que parece ser bastante más profunda, teórica, entre el comportamiento de estos sistemas neuronales, de estos modelos neuronales y los sistemas reales. Problemas para la interacción, digamos, un poco lo que señalaba al principio. Bueno, la complejidad del problema, ¿no? La dimensionalidad del problema, ¿no? Digamos, cuando ustedes se encuentran con un paciente en la clínica, digamos, hay una enorme cantidad de variables en juego. Cada paciente es un caso particular, digamos, sujeto a condiciones ambientales diferentes, familiares, en fin. Entonces hay una enorme cantidad de variables, niveles de organización del problema, ¿no? Digamos, otra vez la biología del paciente, la neurobiología del paciente, el ambiente social del paciente, el ambiente familiar del paciente. Entonces, un poco lo que decía al principio de los niños en un laboratorio, los niños en condiciones de aula, bueno, acá se produce una situación similar, ¿no? Bueno, la necesidad clínica de ser pragmático y ecléctico para tomar decisiones ante situaciones con alto grado de incertidumbre. Hay diversidad de herramientas, como los manuales de diagnóstico estadístico y clasificación, las herramientas farmacológicas, hay diversidad de aproximaciones psicoterapéuticas, ¿no? Y no hay un marco referencial común que les dé una consistencia teórica a todas esas intervenciones, ¿no? Digamos, un poco, creo que este encuentro con la ciencia computacional puede ser una manera de ir hacia eso. Bueno, las investigaciones en condiciones controladas restringen el problema, lo recortan del ambiente natural y ecológico de la práctica clínica, entonces muchas veces hacen que justamente lo que es la investigación de laboratorio sea difícil de trasladar a condiciones más naturales. En los últimos años ha surgido un campo que se llama psiquiatría computacional, y esto es un fragmento de la introducción de este paper, que no tiene nada en particular, es un paper que es una revisión sobre la psiquiatría computacional, y dice, bueno, un poco lo que yo les decía, ¿no? La neurociencia ha hecho un gran progreso en la comprensión de los circuitos neuronales que subsisten a procesos como la atención, la memoria, la emoción y la toma de decisiones. Sin embargo, estos avances han aportado pocos cambios a la atención de los pacientes psiquiátricos. No existen herramientas para el pronóstico, el diagnóstico o el seguimiento del tratamiento basados en enfoques neurocientíficos en el uso clínico de rutina en la actualidad. Los desarrollos novedosos en esta dirección se han estancado. La neurociencia también ha tenido un impacto insignificante en la remodelación de las categorías de trastornos en las nuevas clasificaciones diagnósticas de los trastornos mentales.
esto que parece una visión bastante pesimista, bueno, pues en realidad toma un giro bastante más positivo cuando hace una revisión de aportes más recientes. Y dicen que, bueno, que hay como dos patas en las cuales está habiendo aportes importantes. Por un lado, la producción de modelos, es decir, que nos permiten capturar en constructos formales un montón de estas variables y, por ejemplo, hacerlas correr en una computadora. Entonces, esto nos permite, nuestra capacidad cognitiva es muy limitada. En general, tendemos a tratar de entender algún problema en base a una o dos variables, ¿no? Cuando hay tantas variables en juego, digamos, el pensamiento complejo es muy difícil, no es muy natural para nosotros. Entonces, la necesidad de modelar cosas, supongo que Andrés nos va a contar un poco el trabajo que ellos hicieron. Y por otro lado, está el tema de usar más datos, justamente si hiciéramos un trabajo de registro sistemático y ordenado de los datos en el consultorio y alimentáramos con esto estos sistemas modernos de análisis estadístico, lo que se llama Big Data, ¿no? Sistemas que procesan volúmenes enormes de datos, podríamos empezar a ver patrones, ¿sí? entre la presentación clínica, los marcadores biológicos, las respuestas a fármacos, las respuestas a la psicoterapia. Podríamos meter todo eso en un paquete y empezar a ver patrones que frente a un caso particular somos incapaces de ver. Bueno, esto es un poco como lo que hacía Sebastián, ¿no? Ver un poco la serie temporal de publicaciones que incluyen el término psiquiatría computacional. Y bueno, el mismo análisis que decía, ¿no? En el 2022 estamos ya más de la mitad del año pasado, así que la expectativa es que esto va a seguir creciendo exponencialmente, digamos. Bueno, y para terminar, y sí, ya sé que me pasé bastante, entonces caminos para alcanzar ese puente que yo vislumbro, probablemente haya otros, ¿no? Que capaz no está tan lejos. Bueno, pensar cada caso clínico como un experimento natural que informa sobre la naturaleza del proceso fisiopatológico y psicopatológico, un poco lo que decía recién, ¿no? Digamos, si pudiéramos con esto alimentar un sistema de procesamiento automático, podríamos ver patrones y cosas que hoy no somos capaces de ver, ¿no? Bueno, el uso de modelos computacionales para simular la complejidad emergente de la multitud de variables y niveles de organización, como lo mencioné antes. El uso de modernas técnicas de aprendizaje automático, machine learning, para procesar Big Data, que creo que Álvaro nos va a hablar un poco de eso. Y bueno, y acá quería terminar un poco esto que la formación académica de investigadores básicos y clínicos con fuerte impronta interdisciplinaria. Digamos. Yo soy coordinador de la maestría en Ciencias Cognitivas, la cual, bueno, Sebastián hizo un par de cursos. Bueno, es una oportunidad de formación académica que alguien con un perfil clínico podría tomar. Y viceversa, también tenemos mucha gente que viene del lado básico, que se preocupa y le interesan los temas vinculados con la clínica. Entonces, bueno, creo que tenemos que darles oportunidad a estos jóvenes que tengan, que se formen en estas áreas de conexión y estén expuestos, digamos, un poco como decía también Sebastián al principio, a estas nociones provenientes de campos afines, pero que a veces no dialogan suficientemente. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a la sociedad y a los organizadores de este evento en particular. Me invitó Leonel, me dijo, esta oportunidad, y dije, sí, con mucho gusto. Y quería hablarles un poco de otro nuevo gorro que me he calzado, otro sombrero que me he calzado, que es el de evangelizador sobre la ciencia de datos. Y un poco tengo el descaro de hablar de aplicaciones a psiquiatría. No es que no me haya acercado nunca, pero bueno, tuve que buscar algunas cosas que conocía y profundizar un poco en posibles aplicaciones más recientes. Quería hablarles un poco de qué es ciencia de datos. Creo que todos hablaron, bueno, de Big Data, Machine Learning, esas cosas, pero bueno, una breve definición de qué es ciencia de datos. Quizás, ¿por qué podría ser útil para la psiquiatría? Como es útil para todo, porque es cotidiana, la vemos en todos lados, en todas partes. Algunos ejemplos, y ahí esta me parece que es la parte más interesante de ver cómo realmente se está usando ya ahora. Y no tengo gráfica de número de papers, pero seguro el número de papers y el número de gráfica crece exponencialmente. Y quizás, bueno, podré terminar con algunas de las cosas que yo siento son algunos desafíos que tenemos no solo a nivel internacional, sino a nivel local.
Bueno, ¿qué es la ciencia de datos? Es estadística. La nueva estadística, quizás, es como la vieja, pero como dice Daft Punk, harder, better, faster, stronger, todo más rápida, más volumen, más velocidad, aunque mayor capacidad de almacenamiento y mayor capacidad de procesamiento. Lo vemos todos los días, las computadoras, los celulares, todo es cada vez más rápido y calcula más rápido y mejor y almacena más gigas. Si bien las matemáticas base estaba lista desde el siglo XIX, corregime Andrés, pero la álgebra lineal está bastante desarrollada para el siglo XIX, hay desarrollos más recientes del siglo XX y de este siglo, pensando en cómo lidiar con grandes volúmenes de datos y realmente con la capacidad de hacer cómputos. Entonces, si bien incorpora aspectos anexos o herencia de la estadística tradicional. Entonces, a veces se dice que la ciencia de datos es la estadística clásica y la matemática clásica con nociones de la ciencia de la computación y las tecnologías de la información, y por supuesto conocimiento del dominio, business también, pero en el caso de dominio, yo puedo decir que intento ser un cientista de datos cognitivo, porque es mi dominio. Yo, ciencias cognitivas, neurociencias, biofísica es mi formación. Entonces, cuando se juntan las tres cosas, tenemos aplicaciones de ciencias de datos en un dominio particular. Entonces, los datos un poco identifican algunas de las características de esta nueva disciplina, nueva ciencia de datos. Pasamos de las clásicas tablas, donde tenemos columnas con variables de un número, digamos, sencillas, digamos, variables en tablas ordenadas, de diseños, de muestreos, a informaciones que provienen de distintos tipos, de distintos dispositivos, que codifican, en el fondo son todos números, por supuesto, pero son imágenes, videos, señales complejas que pesan más gigas, más gigahercios, más procesamiento. Y hoy, como tenemos esa capacidad de análisis y de almacenamiento, se cambia un poco lo que es un dato, si bien en el fondo son todos, por supuesto, números. Y también parte de la noción de ciencia de datos está el aprendizaje automático, que podemos definirlo como algoritmos, dispositivos de procesamiento de información que pueden aprender, entre comillas, en base a la experiencia, mejorando su desempeño. Si esto suena a sistema nervioso, si está obviamente inspirado de ahí, antes era justo un modelo de regresión lineal, es exactamente lo mismo que en base a la evidencia del ambiente que tengo, voy cambiando mi estado interno y puedo predecir mejor el ambiente, puedo desarrollar mejor una tarea, y a eso le llamamos aprender cuando es en el tiempo. Aprendo a andar en bicicleta, aprendo lo que sea, a moverme. En las aplicaciones concretas, los tipos de tareas no es andar en bicicleta, es clasificar objetos, imágenes, texto, es identificar una persona, reconocimiento facial, es predecir el futuro, ¿sí? Predecir el clima, predecir series temporales, predecir qué película va a querer ver la persona que está pagando Netflix y entra en Netflix. Y algunos algoritmos, no todos, pero más allá de la metáfora, algunos están literalmente inspirados por cómo funciona el sistema nervioso, y algo contó Lionel, y hay psiquiatras detrás como Warren McCulloch, otro de los héroes también de Eduardo Mizrahi, mi tutor de doctorado. Están inspirados directamente en el funcionamiento de las neuronas y cómo las neuronas procesan información y cambian su estado interno y colectivamente generan algo que es capaz de aprender del ambiente y hacer cosas. Entonces, las redes neuronales artificiales, desarrolladas por psiquiatras, psicólogos, ingenieros y matemáticos, y el famoso Deep Learning, que también les mostró Lionel, que hace maravillas hoy en día, es todo parte del mismo paraguas de las nuevas técnicas de analizar datos y poder hacer cosas con eso. Es una experiencia cotidiana, todos conocemos productos de Google, Amazon, Apple o Facebook o Microsoft, y habrán visto que esas empresas lidian con información compleja que nosotros mismos generamos en las redes sociales, cuando escribimos y cuando no solo pueden lidiar con el lenguaje, sino pueden entender. Uno le habla a Google y Google entiende, ¿sí? Uno entra a Netflix sabe qué es lo que no le gusta. Los autos de Tesla se manejan solos en base a algoritmos de visión por computadora que están
basados bastante fuertemente en cómo funcionan las áreas de la corteza visual, de B1, B2, por ejemplo. Hay un debate muy interesante ahora si todas las redes artificiales se parecen a B1, B2, etcétera, o no, y en qué condiciones. Un debate muy interesante. Pero bueno, Google Translate es capaz de traducir un texto en otro y es capaz de entender lo que uno quiere decir. Y no traje esa diapo, pero hay un estudio muy reciente que muestra que estos nuevos grandes modelos de lenguaje, habrán escuchado de GPT-2 o GPT-3, esto que uno le escribe una pregunta y le responde, o es capaz de hacer ficticia una entrevista con Shakespeare. Uno le pregunta, hay alguien que tomó la humorada de preguntarle a Shakespeare su nueva obra sobre las redes sociales, y Shakespeare le respondía, porque había hecho una obra de teatro en base a las redes sociales, y eso era una red de Google, si no me equivoco, que aprendió después de leer millones de textos de toda la web, aprendió a generar texto, y dirán, bueno, es una caja boba que repite cosas, pero la activación de esas neuronas artificiales en ese modelito correlaciona con lo que les pasa a regiones del cerebro de personas que están escuchando audio, creo que era un podcast, en un resonador, esto de resonancia magnética funcional. O sea que hay un paralelismo, estos modelos artificiales algo hacen que formalmente al menos se parece a lo que hacemos nosotros. Bueno, esto lo voy a pasar, pero si conocen DALL-E, podemos charlar un poco de eso. Ahora, en psiquiatría, supongo que ustedes lidian con datos complejos como el comportamiento humano, como el lenguaje, el contenido del lenguaje, el contenido semántico. Digamos que si el lenguaje es una ventana de la mente, hoy en día tenemos la capacidad de procesar más eficientemente el lenguaje, no solo cuestiones más básicas de qué está diciendo la persona en, digamos, identificar estructuras gramaticales, sino además representar digitalmente, cuantitativamente, nociones de significado del discurso, o de la prosodia, ¿sí? De las pautas que denotan intencionalidad comunicativa o el contenido emocional en la voz, o si uno está un poco resfriado. Y uno podría cuantificar el contenido o la estructura del discurso, quizás el deterioro del orden, ¿sí? O el trastorno del pensamiento, un desorden del pensamiento. Entonces voy a traer un ejemplo un poco menos neural para contarles algo de una aplicación que cuando no hay un uruguayo involucrado, creo que hay más de uno, pero Guillermo Zapiro, que además es hermano de Rosana Zapiro, que está en Duke, en Estados Unidos, desarrollaron, en conjunto con un colectivo enorme de investigadores, una aplicación que sirve para hacer un test de screening, una prueba de screening en autismo en las consultas pediátricas. Parece que, bueno, me dirán ustedes si es así, pero es difícil. Muchas veces el diagnóstico de autismo llega muy tarde y estaría bueno tener una prueba de cribado aplicable fácilmente en cualquier consultorio pediátrico. Entonces, el control pediátrico, la idea era que estos fueron bebés de 18 y 20 y poco, 30 meses, iPad, si el niño podía mirar el iPad, le ponían un videíto, varios videitos. La manipulación de esos videos era importante porque había lugares, momentos en los que había interacciones sociales, llamaban en este estudio. Por ejemplo, en este video que se ve no muy bien, hay un adulto que tiene un burbujero y cuando va a soplar, hace una pausa de expectativa y después sopla. Y hay un distractor en la parte derecha de la pantalla, un juguete que se mueve. Y lo que ven, no está en la gráfica muy lindo, pero los niños, esto fue un estudio con casi 1000 niños, los que después fueron 40 que tuvieron un diagnóstico positivo en el seguimiento de algún trastorno del espectro, miraban más al distractor en ese momento crucial y no hacían el engagement con la persona que estaba con el burbujero, el contacto social, visual, y los niños controles sí. Con esa información, ¿cómo sabían dónde estaba mirando el bebé? Otra vez, dispositivos nos controlan. Los iPad tienen una cámara infrarroja y tiene una luz infrarroja que permite saber dónde está mirando la pupila, y él detecta la pupila y dónde está mirando a qué parte de la pantalla. Y con esa información de a dónde miraba, construyeron un clasificador que tiene una curva ahí de distintas sensibilidad y especificidad, pero podría, por ejemplo, alcanzar una sensibilidad del 99% y una especificidad del 60%, o bueno, una sensibilidad del 80% y una especificidad del 80%, perdón, sí, del 80-80%.
O sea, uno puede mover ese clasificador, que es mejor que nada, supongo, en una prueba de cribado. Podría levantar una alarma para hacer un seguimiento más de cerca, ¿sí? Una bien prueba de screening. Esto es un desarrollo que es muy costoso, involucra ciencia de primer mundo, con billeteras de primer mundo. 900 niños en consultas pediátricas, ingenieros desarrollando el software. Científicos cognitivos pensando en qué tipo de videos, qué tipo de síntomas podrían, o cuáles son las señales que podrían estar detrás de un posible diagnóstico, psiquiatras haciendo el diagnóstico seguro de estos niños, y pediatras aplicando la tarea, y familias colaborando, y por supuesto bebés. Ahora, acá, hace ya unos cuantos años, estamos trabajando en Facultad de Ciencias sobre, podemos cuantificar el grado del desorden del pensamiento usando grafos y espacios semánticos. Es un trabajo que hacía referencia a Sebastián, en el que tomamos algunos textos. Esto es una especie de desarrollo de método, una idea de cómo cuantificar el discurso. Cada texto va a ir por un tema, después por otro tema, y uno puede representar con un grafo, donde es una red, cada nudo es una palabra, y se conectan si son descriptores del contenido de ese párrafo, por ejemplo. Y uno puede mapear un texto como un recorrido en ese grafo, y puede cuantificar qué tan suave, qué tan ordenado, o qué tan desordenado y recurrente es ese discurso. Bueno, no se ve todo bien, pero hay algunos ejemplos de cómo quedarían grafos de discursos generados por pacientes con diagnóstico de esquizofrenia en algunas tareas sencillas que son partes de las pruebas digamos, similares al raconto de historias, de memorias. Bueno, hay una pregunta que es cómo conseguir cigarrillos. Hay que pensar en una trayectoria, en una narrativa compleja y ordenar una secuencia de pasos. Con esta idea intentamos automatizar un indicador que es la entropía, que no viene al caso, pero sí se basa en, por ejemplo, procesar una cantidad gigante de textos y tener un indicador que pueda correlacionar, en este caso con puntajes, creo que la escala de Andreasen, de trastorno del pensamiento. Y en un ejemplo con un n muy, muy chiquito, teníamos algo parecido a una correlación. Esto es ciencia de 3 pesos. Pero sí, los pacientes eran pacientes estos de Estados Unidos, del NIH, porque tuvimos la excelente oportunidad de colaborar con una psiquiatra noruega que estaba en ese momento en Estados Unidos, Brita Elvebag, que era la que tenía el know-how, digamos, y el acceso a los pacientes. Por la misma época, en Brasil, estábamos más o menos en la misma, trabajando con grafos que describen el discurso de pacientes. Estos eran, les pedían que contaran los sueños, cuenten un sueño recurrente, y generaban métricas basadas en grafos que permitían discriminar pacientes con trastorno psicosis maníaca, creo que yo, y esquizofrenia, y controles. Y este grupo siguió trabajando en tener métricas que pudieran hacer cosas como, por ejemplo, identificar en personas en riesgo de desarrollar psicosis, eventos psicóticos, brotes psicóticos, jóvenes, creo que eran hermanos de pacientes o familiares de pacientes, y detectaban el 100% 6 meses antes del primer episodio. Y después siguieron trabajando, estos son investigadores argentinos también, Diego Lesac, Natalia Mota y Ciata Ribeiro de Brasil, y siguieron trabajando, y entonces tienen una serie de métricas
que eso, permiten cuantificar algunos aspectos del desorden, la trayectoria del discurso, y son probablemente de utilidad en psiquiatría. Todos estos trabajos tienen un N también que no es muy grande, entonces el desafío es justamente conseguir los datos y poder aplicarlos y hacer algo útil con ellos. Y después no solo en lenguaje, también hay como grupos trabajando en detectar la emergencia del primer episodio psicótico en base a electroencefalografía, también en autismo, y con audios, esto es electroencefalografía, y acá con estas cuestiones como Deep Convolutional Neural Net, es un algoritmo de visión por computadora. Creo que lo que hacen acá es transformar un registro de encefalograma en una imagen, y tratan de clasificar mirando las imágenes como si fuera un ojo experto que mira el patrón de oscilaciones, y puede clasificar, en este caso, sí, hacer una especie de, no podemos validar o tener algún marcador de diagnóstico que quizás no sea lo más útil, quizás tener una herramienta para cuantificar y medir o prognosis o eficacia del tratamiento quizás sea más útil en sí que el diagnóstico, salvo que el diagnóstico sea precoz. Eso sería, o antes incluso, predictor del primer brote. No solo comportamiento, porque estamos trabajando con otro psiquiatra y físico, Jacobo Sitt, que está en el Hospital La Pitié-Salpêtrière en París, con Emilia Flo, que fue una estudiante nuestra de maestría, en no solo electroencefalograma, sino electrocardiograma, porque resulta que también la señal del electrocardiograma, en particular la frecuencia de latidos instantánea, puede tener que ver con el contenido emocional de la experiencia. Y estamos trabajando en no tanto, pero en otro trabajo sobre el contenido del discurso. Las personas escuchaban un audio y en momentos donde el contenido de ese cuento, es un cuento para niños, tiene subidas y bajadas, digamos, en expectativa o en contenido emocional, las personas tienden a sincronizar sus frecuencias cardíacas. O sea que algo de la respuesta cardíaca se sincroniza a partes del estímulo. Y eso se ve, ellos trabajan con pacientes con estados mínimos de conciencia, vegetativos, es algo más neurológico, pero uno podría pensar en algún tipo de biomarcador de ese estilo esté alterado en alguna patología. Quizás no estas tan fuertes de la experiencia cognitiva, pero sí, no solo en el cerebro, digamos, también se ven reflejos de alteraciones o patologías en otras señales importantes, como en el corazón. Bueno, eso era nada más que eso. Y para concluir, algunos desafíos. Si bien las grandes compañías tienen los mejores algoritmos y las mayores capacidades, hay una cierta democratización de métodos. Hoy cualquier estudiante de una clase de aprendizaje de datos puede descargarse los mejores modelos clasificadores del mundo y ejecutarlos a veces gratis en nube, la nube de Google o en la nube de Amazon, o de forma muy barata, o en su computadora. Si tiene una tarjeta de esas que juegan a los videos, para los videojuegos bastante potente, puede hacer cómputos nada despreciables, ni que hablar en el celular. Entonces, los datos, sin embargo, son uno de los recursos más costosos, datos más, por supuesto, saber cómo hacer las cosas. Entonces, la barrera de entrada no está tanto en las capacidades de cómputo, cada vez más baratas, cada vez más rápidas, cada vez más disponibles y universales, es el conseguir datos de calidad, ¿sí? Y en particular datos psiquiátricos que son muy costosos en horas, en tiempo, en experticia. ¿Sí? Cualquier aparato mide cualquier cosita, pero un diagnóstico clínico bien realizado lleva tiempo, esfuerzo y es por supuesto muy costoso. Entonces, también hay desafíos en el tipo de preguntas. Yo como científico básico tengo preguntas de orden básico, por lo general no sé plantearme preguntas de interés clínico. Y después hay aspectos éticos y aspectos de sesgo. Por supuesto, en psiquiatría se trabaja con información súper sensible, en medicina en general, pero además en ciencias de datos hay toda una gran, digamos, reperspectiva
de qué hacen los algoritmos y de dónde vienen los datos y cómo aprenden. Esto de aprender de la experiencia, a veces los algoritmos son cajas negras y son difíciles de auditar. Cuando esos algoritmos toman decisiones en el mundo real que tienen costos, se puede llamar a hablar de armas de destrucción matemática, como ese libro excelente que recomiendo, donde pone varios ejemplos. Uno que me llamó mucha atención es en el sistema penal, en algunos estados de Estados Unidos, tienen algoritmos de Big Data, de estos caja negra, que aprenden a predecir el riesgo de, ¿cómo se llama? Volver a cometer un delito. Gracias, reincidencia de una persona condenada. Entonces, la idea era ajustar la condena a la probabilidad de reincidencia. Esto en la idea es bárbaro, pero resultó algo así, pero con datos de verdad y sin magia. Y lo que pasó es que el algoritmo aprendía a identificar dónde vivía la persona. Entonces, de qué barrio sos te va a afectar tu probabilidad de reincidencia y, por tanto, tu condena. Y eso es bastante un efecto indeseado. No debería importar dónde hayas nacido. Habría que usar cosas más bien de qué has hecho. Y en Uruguay tenemos algunos desafíos. Yo quería hablar de cannabis, y deterioro cognitivo y psicosis, que se ha trabajado a nivel mundial muchísimo, y en Uruguay también he visto algo. Y por acá anda Richard Rodríguez, que tiene un proyecto de doctorado justamente en esa dirección, de relacionar a través de lenguaje y otros fenómenos cognitivos posibles marcadores de deterioro cognitivo o casi psicótico en consumidores crónicos de cannabis. Hay, bueno, depresión y suicidio es un tema enorme en Uruguay. Hay algunas líneas en Facultad de Psicología que trabajan con depresión. En particular puedo nombrar a Victoria Gradín, que además es la primera persona que trajo una técnica de neuroimagen, la resonancia magnética funcional. Es la única investigadora que se formó en el exterior y logró hacer un convenio con el CUDIM. Entonces ahora estamos trabajando. Ella, por supuesto, lidera esa idea de hacer estudios de índole básico, si bien ella es psicóloga además, y le interesa la clínica. Está trabajando con personas con síntomas de depresión, sin diagnóstico explícito, o sí, subclínica se podría decir, y controles a ver cómo si se pueden ver distintas alteraciones o distintos funcionamientos en redes de recompensa, de evitación social. Ella trabaja mucho en evitación social en personas con depresión, que, bueno, además de estar anhedónicos, tienden a evitar comparaciones sociales y este tipo de cosas. Y por supuesto, trastornos del desarrollo. Supongo que habrá expertos aquí en la sala en los distintos trastornos del desarrollo, pero sé que también en la facultad están trabajando en autismo. No sé si desde una perspectiva muy neurocognitiva, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Esto es una imagen de una red neuronal cuando uno le pone, dice dibujame a un neurocientífico uruguayo. Y bueno, somos celestes aparentemente. Gracias por escuchar y por soportar el boicot de mi garganta. Bueno, muchas gracias por el poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me invitó Leonel ante la ausencia de Juan Carlos Valle Lisboa, que estaba de viaje y hubo una descoordinación, pero juntos con Leonel, con Juan Carlos, con Álvaro, ya hace muchos años que estamos en estas aventuras de los modelos de redes neuronales y de la neurociencia cognitiva. Como se habrán dado cuenta, nosotros no somos psiquiatras ni tenemos una formación de expertos en psiquiatría, así que las cosas que digamos de aspectos psiquiátricos, pásenlas por el tamiz de que tenemos las mejores buenas intenciones, pero no la formación. Y como les dijo Leonel, es difícil, o ha sido difícil, al menos en estos 30 años, he visto muchos intentos de interactuar
la psiquiatría o con la gente que hacemos neurociencia cognitiva o modelización, y uno se pregunta por qué esa interacción falla, digamos, si es que aparentemente, al menos del lado nuestro, nosotros nos vemos como teniendo las mismas inquietudes, los mismos problemas, queriendo entender el cerebro y la cognición, y no logramos articular iniciativas que sean interdisciplinarias. O quizás, utilizando una expresión de la psicología que me enseñó una psicóloga hace unos años, Denise Dogmanas, muy joven, me dijo que existía lo que se llamaba el narcisismo de las pequeñas diferencias. Quizás estemos demasiado cerca y por eso intentamos un poco separarnos. Pero bueno, intentaré hacer algunas reflexiones y contarles modestamente algún itinerario de temas trabajados y algunas perspectivas. Desde mi punto de vista, ¿cuál es el estado de la psiquiatría como disciplina médica? De alguna manera, todas las disciplinas médicas empezaron como fenomenológicas, en el sentido de que lo que tenemos, bueno, son fenómenos en los cuales al principio se carecía de una explicación mecanística fisiopatológica. Muchas disciplinas médicas, yo qué sé, la cardiología, la endocrinología, cambiaron de estatus hace unos 70, 80 años cuando se empezaron a entender cuál era su fisiopatología o su etiopatogenia, y de esa forma poder entender los distintos síntomas, los distintos fenómenos que los pacientes presentaban y eventualmente elaborar también terapéuticas entendiendo cuál es el problema biológico. La psiquiatría, por lo que entiendo, digamos, y también en la psicología, estamos todavía en el nivel de poder describir los fenómenos que a los pacientes les pasan, sin poder tener un mecanismo que explique cuál es el mecanismo por el que se produce un síntoma o la evolución, el agravamiento de la enfermedad, y por lo tanto tenemos también una terapéutica empírica. Incluso, ustedes saben, en la historia, bueno, ante la desesperación, entre las distintas hipótesis posibles, se han probado para distintos trastornos psiquiátricos muchos terapéuticas experimentales. Lo que nosotros vemos, y eso de alguna manera creo que tanto Leonel como Álvaro les han intentado transmitir, es que esto puede estar empezando a cambiar y que tenemos ahora nuevos accesos experimentales. Álvaro les habló mucho de uno, que es el manejo de los Big Data y las grandes capacidades de cómputo, y cómo eso está revolucionando no solo nuestra vida cotidiana, sino que va a interactuar seguramente con la psicología, con la psiquiatría y con la medicina del futuro. Pero son distintos, son varios las técnicas que han ido surgiendo. Está la imagenología funcional, la resonancia magnética funcional en particular, mezclada además con técnicas de electrofisiología, electroencefalografía de alta resolución, y que juntas permiten poder tener una buena definición no solo espacial, sino temporal. Están los estudios de conectividad de las distintas áreas cerebrales. Ustedes saben que hace unos años se había puesto una enorme expectativa y mucho dinero en financiar proyectos llamados de repente conectoma humano, así como se había mapeado el genoma. Digo, bueno, vamos a mapear hasta las últimas conexiones neuronales y de esa manera vamos a poder tener. Bueno, yo creo que era una iniciativa errada del principio, si bien aprendemos muchas cosas de ella, pero no es la panacea para encontrar buenas explicaciones ni terapéuticas. Hay enormes avances técnicos a nivel genético, ustedes habrán oído hablar, la edición de genes, la capacidad de cortar, pegar pedacitos, avances a nivel molecular, celular, en neurociencias, hay muchos datos de eso, y luego está
todas las cosas de las que Álvaro les habló. Pero entonces, por un lado tenemos los fenómenos, de los cuales ustedes son expertos, incluyendo el sufrimiento de los pacientes, y por el otro lado tenemos datos, pero ¿cómo explicamos, no? ¿Cómo hacemos el acceso a los mecanismos? ¿Cómo tendemos ese puente del que les hablaba Leonel? Incluso si algunas etiologías quedan a nivel genético molecular, que pueden serlo seguramente para varias patologías psiquiátricas, ¿cómo entendemos la generación de los síntomas, ¿no? Porque tampoco explicando el origen genético molecular no llegamos a entender cómo se producen los síntomas que podemos observar. Y en gran parte es esta dificultad que ha sufrido, digamos, la psiquiatría y que sufre la ciencia para todavía poder entender bien qué es lo que pasa en el cerebro, es que el nivel de ocurrencia de los fenómenos cognitivos no es el nivel de las neuronas, ni el nivel de las moléculas, ni tampoco es el nivel de los fenómenos macroscópicos como los vive el psicólogo o el psiquiatra, sino que es el de las configuraciones de actividad de poblaciones muy extensas de neuronas que están distribuidas en distintas partes del cerebro. Entonces, cualquier actividad cognitiva puede ser vista, lo vemos, es lo que ven en la imagenología funcional, cualquier actividad cognitiva es un patrón de actividad de poblaciones muy extensas de neuronas repartidas en distintas áreas del cerebro. Y eso está conservado en distintos individuos. ¿Ah? Y entonces, de alguna manera, se ha ido haciendo también un mapeo imagenológico, funcional, de las distintas funciones cognitivas, las distintas experiencias, cuáles son las regiones del cerebro que se están activando y en qué secuencias. A su vez, se sabe que esas son actividades de módulos que están interconectados y esas interconexiones también se han ido conociendo. Entonces, por un lado hay estudios de imagenología funcional que dan un nivel importante de conocimiento de áreas, pero esos siguen siendo datos, esos siguen siendo fenómenos. Hasta ahí no entendemos igual. Podemos acercarnos mejor a cuáles son las áreas involucradas, pero qué está pasando adentro de esas áreas. Entonces, el nivel en el cual en algún momento vamos a poder entender es cuando podamos ver la actividad de esas poblaciones extensas de neuronas. Cuando digo poblaciones extensas de neuronas es porque son de miles a decenas de miles, quizás por cada una de esas áreas que se están encendiendo. Entonces, a su vez, si bien participan, fíjense que una misma área participa, por ejemplo, en la tarea de reconocimiento de rostros. Pero entonces se sabe de la ciencia que todos los rostros van a estar almacenados en esa misma zona, en forma superpuesta. ¿Qué es lo que distingue un rostro de otro? Bueno, lo que los distingue es que el patrón de actividades neuronales en esa misma área va a ser distinta. Y que el patrón que se active sea uno u otro es la diferencia entre la visualización de un rostro u otro, por ejemplo. Pero hay una variación y es que no todos codificamos las mismas experiencias de la misma manera. Seguramente el código poblacional de activación para una misma experiencia, imagínense ver un color, un determinado color. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿en qué sentido el visualizar el color azul tuyo es el mismo que el mío? Estamos viendo el mismo azul y seguramente los códigos son distintos, pero la interrelación de conceptos, el ambiente conceptual hace que de alguna manera nuestros mundos se puedan comunicar, ¿no? La interrelación de distintos conceptos es lo que va a permitir que nos comuniquemos. Pero entonces, seguramente los códigos poblacionales que cada persona
El tipo de código es el mismo, supónganse, pero no que específicamente esta y esta y estas neuronas, porque tenemos neuronas distintas, además, con distintas conexiones que van cambiando con el tiempo. Entonces, ese es un problema, pero ese es el nivel. Cuando lleguemos a ese nivel es cuando vamos a poder entender plenamente. Y además está la dificultad de que, digamos, bueno, son una cantidad de módulos interconectados. Antes pensábamos al inicio de la resonancia magnética funcional, de que cuando uno hacía unas tareas estaban encendidas ciertas zonas del cerebro y si no el cerebro estaría apagado. Y hoy se sabe que es al revés, de que hay una red funcional basal que está encendida y que ella se apaga para dejar la saliencia de las funciones que estén. Y bueno, y entonces hay muchas cosas de ese tipo que se van conociendo. Pero entonces, ¿cómo entender? ¿Cómo de alguna manera tender el puente? Y acá, como les contaba Álvaro y también les anunciaba Leonel, tienen un rol los modelos, llamémosle neurocomputacionales, donde hay bloques interconectados y donde lo importante, es que la unidad de representación sea la configuración de actividades de una población neuronal extensa, porque esa es la unidad funcional en ciencias cognitivas. Y los bloques luego pueden estar representados de distintas maneras. Lo que yo ahora les voy a contar es un poco una trayectoria personal, una historia de un tipo de bloques que son las memorias asociativas, los modelos de memorias asociativas distribuidas. Y bueno, algunas de las historias que hicimos juntos. Como les contaba Leonel, él fue discípulo de Rubén Budelli, que es un investigador que lamentablemente falleció hace poquito, hace unos poquitos años, y Rubén Budelli junto con Eduardo Mizrahi son las dos personas que en la segunda mitad de los 80 iniciaron acá la modelización neural, en particular de fenómenos neurocognitivos. Leonel se formó con Rubén, yo me formé con Eduardo Mizrahi y Álvaro también, y bueno, pero hemos estado siempre en estas historias. Entonces, los modelos de memorias asociativas distribuidas, estos modelos de que les quiero hablar, son modelos que surgen hace ahora 50 años. Ese podría ser un año clave. Y surgen de la coincidencia de distintos investigadores. Este es un fisiólogo que se formó, creo que en el MIT, y luego tuvo una importante pasantía postdoctoral en la UCLA, donde se le ocurrieron este tipo de modelos que van a representar el proceso de las memorias mediante el guardado de asociaciones. Este es un ingeniero finlandés y Leon Cooper, es un físico que en el año 72 había ganado el premio Nobel por sus trabajos de superconductividad y fascinado por las neurociencias, decidió pasarse y a partir de entonces se dedicó a trabajar en modelos de neurociencias. Generó, entre otras cosas, un importante modelo de aprendizaje y aprendió al lado de Anderson y construyeron de alguna manera juntos, a partir de los datos neurobiológicos que se conocían, fueron construyendo los modelos matemáticos. Y si uno lee un artículo especialmente así constructivo del año 72, hoy en día, con alguna salvedad de actualizaciones, digamos, que tenemos, los fundamentos podrían ser el mismo y el modelo se sustenta de la misma manera. ¿Cómo llegaron esos modelos aquí? Bueno, Eduardo Mizrahi hizo una estadía en Francia, en París, con una beca del Estado francés, y asistió a unas conferencias, unos cursos que dio Leon Cooper en el Collège de France. Allí escuchó, contadas por Cooper, estos modelos de memorias asociativas. Eso fue por el año 78, por allí, 79, fines de los 70, y hizo una contribución importante que hizo avanzar el área
a fines de los 80. Por el año 89 construyó modelos que no solo eran capaces de asociar, sino que eran capaces de asociar adaptativamente, es decir, dependiendo de contexto. Porque los modelos primigenios eran modelos un poco rígidos. Ante una misma input, ante un mismo estímulo, siempre daban la misma asociación. Y eso no es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? No tenemos la misma conducta si vemos la figura de un tigre en un libro que si estamos en la selva ante un tigre. Bueno, ese distinto contexto y esas distintas capacidades de modular las adaptaciones fueron posibles con una modificación que Eduardo sugirió. Esta es una foto de 2010, ya ven cómo hemos envejecido. Bueno, como propiedades generales de estos modelos de memorias asociativas distribuidas, bueno, son memorias en el sentido que guardan asociaciones. Es decir, aprenden a asociar un patrón de actividad de un grupo extenso de neuronas que les llega como entrada y a dar, en base a eso, otro patrón de actividades de otro grupo extenso de neuronas como salida. Asocian un patrón de actividad neural con otro. Aprenden a asociarlo. Son distribuidas en el sentido que la información de un determinado concepto o objeto no está guardado en una neurona o en un pequeño conjunto de neuronas, sino que está ampliamente distribuido entre todas ellas. Y por lo tanto, tienen capacidades de fiabilidad, son capaces de filtrar el ruido, como hacemos nosotros. Interesantemente, instruidos a partir de ejemplares o de casos concretos, son capaces de generar prototipos de alguna manera tienen como la capacidad de conceptualizar. Es de alguna manera lo que nosotros hacemos quizás cuando aprendemos a extraer, yo qué sé, el concepto de perro, de haber visto distintos ejemplares de perro, de alguna manera extraemos las características principales de ese tipo de animales y luego podemos, ante uno nuevo, clasificarlo como un perro. Leon Cooper explica muy bien, ya en el año 72, 73, que esa capacidad de las memorias está basada en la imperfección de las asociaciones. Parafraseando a Rita Levi Montalcini, diríamos que podríamos hacer un elogio de la imperfección en la función de nuestro sistema nervioso, porque eso nos permite dar el salto a la capacidad de conceptualizar. ¿Qué pasaría si nuestras asociaciones fueran perfectas? Nada mejor que leer el cuento de Borges, Funes el Memorioso, y las incapacidades que se generan provienen de tener una memoria perfecta, digamos. Estas memorias además permiten interpolar, eso permite generar novedades y en forma importante nos permite, para atender, digamos, como un puente con alguna experiencia clínica, se pueden instruir a estos modelos a que hagan un determinado tipo de tareas, pero la forma del aprendizaje con las cuales se los instruye va a producir que funcionen bien para esas cosas, pero que funcionen en forma distinta ante novedades. No es lo mismo instruir, educar de una determinada manera que de otra. Para las cosas que los instruimos van a funcionar las dos igualmente bien, pero las distintas estrategias de aprendizaje pueden generar conductas muy disímiles ante novedades y eso se ven bien en estos modelos. Bueno, como les dije, son capaces también de asociar dependiendo del contexto. Estas memorias, además, fácilmente pueden explicar la existencia de redes de asociaciones, por ejemplo, las redes semánticas que de alguna manera tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Alguien dice, bueno, por ahí que pensar es como navegar en una red asociativa y que cuando dejamos nuestra mente de alguna manera sin estímulos externos pensando, bueno, hacemos una navegación entre asociaciones que ya tenemos preinstaladas. Aquí abajo vemos
una imagen de un importante desarrollo que hizo Álvaro hace unos años, el proyecto Lexicon, donde se intentaron establecer las redes de asociaciones en el Río de la Plata, donde las personas que uno podía entrar y participar en la computadora y se le daban estímulos, y entonces uno decía qué asociaciones se le ocurrían, y de esa manera poder tener una red de asociaciones semánticas con las características locales del Río de la Plata, porque son dependientes de las culturas. Acá hay un ejemplo que no se ve nada, digamos, pero cada nodo, digamos, es una palabra, un concepto, y los otros son asociaciones. Esto hace unos años, con Álvaro también y Juan Carlos, habíamos hecho un curso de pregrado en la Facultad de Ciencias, y utilizando una adaptación de una norma de asociaciones libres inglesa, y hicimos un trabajo con los estudiantes de la facultad que estaba divertido. Bien. Estos modelos también permiten, los contextos permiten empaquetar temáticamente la información semántica, como generar temas, distintos ambientes temáticos, y eso les da un vínculo. Esto sería como una convergencia entre la evolución natural y la evolución tecnológica de los buscadores de Internet, porque vincula estos modelos, la matemática de estos modelos, con la forma en que los buscadores, por ejemplo Google, utilizan para extraer la información. Luego, hace unos años, en 2012, a su vez, este es un artículo publicado en Neuron por el grupo de Gallant, donde se mostró que esas redes semánticas, o en realidad los distintos conceptos, estaban también topográficamente distribuidos en la corteza asociativa. Así como tenemos el homúnculo motor o sensitivo, también hay una distribución topográfica de los conceptos de acuerdo al tipo de... Son cosas, son verbos, son movimientos. Bueno. También adaptamos estos modelos, mostramos que con los contextos se pueden redireccionar las distintas memorias e instalarlas como en un mosaico en distintos sectores, supóngase que está fuera la capa de la corteza cerebral. Y el acceso a estas memorias también puede ser mostrado en estos modelos por las redes de contextos. Les cuento también, como también una vez de estos modelos, que en algún momento quisimos hacer como un sistema experto en diagnóstico médico. ¿Cómo se podría hacer? Más bien que hacer uno real, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo simular la experiencia clínica de distintos signos y síntomas en distintos pacientes, distintos casos? Bueno, se generó un modelo que podía hacer esas cosas. La sorpresa fue que nos encontramos que ese modelo a su vez cometía errores diagnósticos, y que esos errores diagnósticos eran los que ya se conocían de los médicos clínicos y estaban clasificados, y el modelo los reencontraba. Es decir, esos a su vez errores diagnósticos estaban atribuidos a cosas que los psicólogos llaman heurísticas, y que fueron definidas por Tversky y Kahneman en los años 70 y de ahí en adelante. Esas heurísticas son una explicación, pero también a nivel un poco fenomenológica. Lo que nosotros estábamos proponiendo, que esas heurísticas en realidad tienen atrás un mecanismo asociativo, y que muchos de los sesgos que llevan a los errores diagnósticos cognitivos, que son los más duros de curar, digamos, provienen del carácter asociativo de la memoria y son inevitables de alguna manera. Además, sorpresivamente encontramos que la forma de funcionamiento, de resolución, digamos, de diagnóstica de estos modelos, en esa forma reaparecía la fórmula de Bayes, de la cual creo que Lionel les contó, pero que todos como médicos alguna vez hemos oído hablar o aplicar la fórmula de Bayes
está un poco también atrás de la medicina basada en evidencias y cosas así. Así que, digamos, todo esto es para contarles que estos tipos de modelos, que son muy sencillos, que implican muy pocas cosas, simplemente que la información está guardada en conjuntos extensos de neuronas y en patterns de actividad de esos grupos extensos de neuronas, y que solo utilizan una función básica, que es la asociación. Sin embargo, son capaces de recuperar muchos de los comportamientos interesantes que conocemos de los humanos. Ahora les voy a contar 2 o 3 utilizaciones locales de estos modelos, con modelos de bloques interconectados, utilizados como campo de prueba de posibles mecanismos patológicos en psiquiatría. De nuevo, sepan entender que lo importante de esto es ningún momento, ninguna de estas cosas que les voy a mostrar pretende ser ni un modelo de depresión ni un modelo de esquizofrenia, sino de simplemente extraer o localizar pequeños territorios de esas patologías y probar si cualitativamente algunas hipótesis podían producir algunos de los hechos observados. Entonces, para empezar, Victoria Gradín, de quien les habló recién Álvaro Cabana, que Victoria Gradín tiene una historia increíble porque es ingeniera civil, es física, es magíster en biofísica, ciencias biológicas, luego tiene un doctorado que hizo en Aberdeen en imagenología funcional aplicada a patología psiquiátrica, hizo un posgrado en psicología cognitiva en Escocia, luego vino acá, se insertó en la Facultad de Psicología, empezó la carrera de psicología de nuevo, se recibió de psicólogo. Bueno, es una persona sumamente capaz, trabajadora, y tiene en su haber de que trajo a nuestro país, como le dijo Álvaro, el poder trabajar con resonancia magnética funcional y trabajar con imágenes. Ahí, junto con Álvaro, que él también se entrenó en eso, bueno, han estado haciendo y sacando los primeros estudios nacionales con imagenología funcional, cosa muy importante. Bueno, Victoria, cuando llegó de ese trayecto y quería ir a los temas psicológicos, llegó a biofísica con inquietudes de tratar de trabajar algo de depresión, y entonces ella traía un modelo que había elaborado Siegle en base a ideas de Ledoux, que esencialmente es un modelo de bloques, pero que lo que viene a tratar de modelar es que hay un procesamiento en 2 vías, pero interconectadas. Por un lado, la información semántica, y por el otro lado, la información afectiva. Y que cualquier estímulo es procesado, decía Ledoux, en forma paralela, pero interactuante por esos 2 sistemas. Y eventualmente, el sistema semántico, el proceso semántico, había bastantes datos como para asimilarlo al hipocampo, y el marcado afectivo se podría asimilar en una primera instancia a la amígdala. Y hay interconexiones entre ambas, y luego hay una toma de decisión en una tarea que podría ocurrir en el córtex prefrontal. Entonces, este modelo, digamos, entrenaba para hacer una determinada tarea en la que se medían los tiempos de respuesta. Siegle lo hizo con individuos, con sujetos, y además hizo un modelo computacional, y Victoria Gradín lo hizo para intentar probar el efecto de la atrofia de hipocampo en la depresión. Ustedes saben que la atrofia de hipocampo está presente en muchos de los estudios imagenológicos y también anatomopatológicos de pacientes con depresión severa,
y lo que en el modelo se podía probar era la influencia de la atrofia de hipocampo en la producción de síntomas. Eso está de alguna manera puesto en estas gráficas. A este tipo de gráficas de la izquierda muestran la tarea semántica, que era una tarea léxica, y en la derecha una tarea de reconocimiento afectivo, en donde hay sujetos normales y sujetos que están depresivos, y a los cuales en el modelo se simula la atrofia de hipocampo, y luego se puede simular una reeducación, como lo que sería con una terapia cognitiva, y el efecto de los antidepresivos del tipo de la sertralina y otros, solo en el aspecto de que aparentemente facilitan o de alguna manera estimulan la neurogénesis en el hipocampo y mejorarían la atrofia de hipocampo. Entonces, bueno, estas son gráficas de su trabajo. Algunas de las cosas que el modelo sugerían era, bueno, un vínculo entre la atrofia de hipocampo y los deterioros cognitivos en depresión, que a su vez la atrofia de hipocampo podía jugar un rol en el mantenimiento del estado de ánimo deprimido, y a su vez la necesidad de alguna manera de revertir la atrofia de hipocampo para lograr una remisión sostenible de la enfermedad. Los resultados del modelo de alguna manera estaban en líneas con las recomendaciones de este organismo del Reino Unido de tratar la depresión leve con tratamientos psicosociales y psicológicos y combinarlo con antidepresivos para depresiones moderadas a graves, que estarían sustentados en el modelo, de nuevo, en que en pacientes más graves sería más probable la existencia de atrofia de hipocampo. Bueno, entonces, otra cosa interesante que surgía era que la medida del deterioro cognitivo podía actuar como un marcador de los cambios neurobiológicos subyacentes y podía ser interesante como una forma de seguimiento. Eventualmente se podrían desarrollar pruebas para tratar de detectar o de captar estados subclínicos de la enfermedad. Bueno, pasamos ahora a otro tipo de modelos enmarcados en otro de los mecanismos planteados, como intervinientes en la esquizofrenia, como puede ser la existencia de una poda sináptica excesiva a nivel de la adolescencia. No como un mecanismo exclusivo, sino como uno de los factores presentes. Entonces, había artículos de Hoffman y McLachlan, que son de los psiquiatras de la Universidad de Yale, donde son artículos neurocomputacionales donde simulan la generación de alucinaciones auditivas. Acá se hizo también un trabajo local, Juan Carlos o Florencia, que era nuestra estudiante, Misraji, donde aparecían también cuando el podado sináptico, que normalmente es de un 20 a 30%, en el modelo mostraba que por cerca del 50% podían aparecer alucinaciones auditivas. De esto les habló Álvaro, de alguna manera ver las alteraciones del lenguaje. Álvaro viene trabajando esto desde su tesis de maestría. Y de este era el artículo que también mencionaba Sebastián, da la medida de entropías, que Álvaro les decía que era una forma de medir la desorganización del discurso. Y luego en este otro trabajo, donde yo también participo, de alguna manera se ven como dos tipos de trayectorias: un discurso normal, Watson en una novela de Sherlock Holmes, y aquí un trozo de los diarios de Nijinsky, que escribió cuando estaba en las primeras etapas de desarrollo de su esquizofrenia. Hay otros trabajos, muchos trabajos mundiales, de esto les habló Álvaro, son colegas brasileños y argentinos, y en general el analizar el discurso está presente en la literatura mundial. En este trabajo también se da una posible explicación
a la paradoja de cómo es que si estamos rompiendo sinapsis, sin embargo estamos ganando en asociaciones, porque hay asociaciones novedosas, y bueno, eso se puede explicar en estos modelos. Muestran cómo los distintos colores son los distintos temas, cómo aparecen la trayectoria del discurso, bueno, una trayectoria asociativa, saltatoria y rara, y a su vez se ve como esa medida de la entropía va también aumentando. Bueno, son algunas cosas. Perspectivas de estos desarrollos. Bueno, dos cosas quería mencionar. Por un lado, que es posible hoy en día con las técnicas computacionales y los celulares y todas esas cosas, intentar un mapeo de la memoria asociativa de un individuo, pero a gran escala, con las asociaciones explícitas y las implícitas que eso va a conllevar, y también el vínculo con el estudio de las asociaciones poblacionales como las cosas que registró Álvaro con el lexicón. Esto podría dar paso a una especie de, podríamos llamarla ingeniería cognitiva, es decir, desarrollar terapias cognitivas, y acá incluyo diversos posibles tipos de psicoterapias, en forma transparente. Si podemos ver cuáles son el itinerario, no estoy ahora hablando de patologías psiquiátricas, sino que capaz que más bien en el ámbito de la psicología, si podemos ver cuáles son las trayectorias asociativas de un sujeto, de repente hay sectores que lo perturban porque entran determinados circuitos, y entonces se puede, estudiando el grafo, ver que si nosotros tratamos de que este nodo sea menos activo o de que esta conexión no exista, eso podría mejorar la dinámica, digamos, de la red y transformarla en una dinámica normal. Bueno, sería como hacer una psicología no de caja negra, sino a la luz, digamos. Pienso que eso es un desarrollo posible en el futuro. Luego, con esto de la topología, el discurso normal y patológico, se pueden desarrollar medidas de la desorganización y reorganización de discurso, y acá como una prueba de nuestros eternos no entendimientos, en el 2015 Juan Carlos y yo también hicimos una reunión en el Hospital Vilar de Bo, donde se habían planificado un posible trabajo conjunto con pautas sencillas y resultados esperables, pero no logramos hacerlo. Resumiendo, ¿qué posibilidades nos pueden dar estos modelos en el campo de la psiquiatría? Bueno, por un lado, nos van a dar capacidad de comprensión del funcionamiento neurocognitivo, tanto normal como patológico, producción de síntomas, relaciones entre los códigos que nos tocó en la naturaleza, la forma en cómo se nos instruyó y genética, por ejemplo, el que vayamos a tener un podado sináptico excesivo. Como forma de probar mecanismos fisiopatológicos posibles, eso eran los modelos de bloques que les mostraba hace un ratito, y luego como posibilidad de elaborar, la posibilidad de elaborar algunas herramientas diagnósticas y de seguimiento. En general, ¿qué es dable esperar de los nuevos conocimientos y tecnologías? Que podamos ganar en la comprensión de la fisiopatología, por lo menos un pasito más. De esto les habló Álvaro, pero quizás las técnicas de procesamiento del lenguaje natural más aprendizaje automático permitan un diagnóstico en línea de, por ejemplo, de la salud de pacientes. Eso ya se está intentando en otros países, el recoger entrevistas, pedazos de entrevistas por teléfono, analizarlas y poder saber si es un paciente que está en determinado riesgo de cosas. Nuevas terapias, quizás por estimulación precisa y localizada, por otras técnicas nuevas como pueden ser implantes y una técnica muy interesante que es la optogenética, que es insertar en una neurona, por ejemplo, un canal iónico o alguna forma activada por luz y que de esa forma estimula la neurona. Eso ya se hace en forma experimental, pero quizás
con forma de implantes pueda ser una forma de terapias nuevas. Y luego vamos a estar sin duda enfrentados todos, no solo los psiquiatras, sino la humanidad, a extensiones externas de la memoria, realidad virtual, cosas por el estilo. Bueno, gracias por su atención. Bueno, voy a ser breve por tiempo. Tenemos un lunch, así que la idea es aprovechar un poco eso. Lamentablemente, por los tiempos, vamos a dejar como la instancia de preguntas y diálogo, lo dejamos libre a que aborden a los expositores en los pasillos y comiendo un sándwich. Pero bueno, realmente también está bueno como la posibilidad de interacción. Yo realmente quiero agradecerles mucho. Sé que es un desafío enorme en reducir una vía de investigación en 20 minutos y plantear ideas claras. También me agradezco mucho el esfuerzo que hicieron en tratar de plantear todas las investigaciones que tienen y que pueda ser aplicable a nosotros. Realmente, no sé, esto es a título personal, me estimula. Creo que hay algo particular que dijo Andrés y es esto de que muchas veces se trae la panacea como el conectoma y entonces capaz que no es una actitud reaccionaria, pero sí recelosa a esa como planteo de esta es la solución. Pero bueno, creo que hay como ciertos avances particulares que pueden llevar a implicaciones graduales. No cambios revolucionarios, pero sí graduales. Entonces, bueno, agradecerles de nuevo en nombre de la Sociedad de Psiquiatría en participar y bueno, quizás estimular posibles investigaciones, reflotar la reunión de Vilar de Bo, hay muchas posibilidades. Pero bueno, agradezco mucho y los invitamos a pasar al lunch.